Bueno, muy bien. Allí viendo algunas de las imágenes que tienen que ver con una especie de homenaje, de celebración. En realidad no tiene que ver. Es, concretamente, hoy el Día Nacional e Internacional del Folclore. Día Nacional del Folclore argentino, por supuesto, y Día Internacional del Folclore de distintas regiones, distintos países de nuestro planeta. Por supuesto, siempre es inquietante, siempre es curiosidad y siempre queremos saber un poco más, sobre todo en nuestro canal, el único canal 100% de folclore argentino. Estamos hablando de Argentinísima Satelital y está en línea con nosotros para charlar un ratito Ricardo Cuyul Diu. Él es el secretario académico del Departamento de Folclore de la Universidad de la UNA, para ser concreto, y vamos a charlar un ratito con él para contarnos justamente un poco más y saber interiorizarnos un poco más sobre el folclore internacional, pero sobre nuestro folclore puntualmente. Ricardo, soy Pablo Silviti, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Pablo, buen día. Bueno, un gusto saludarlas a todos, a todas, a todes. Muy bien. En principio estar acá con ustedes compartiendo un poco de este día que se celebra, pero que también es una oportunidad para repensarnos. Creo que es un día para repensar también qué es lo que está ocurriendo en la actualidad con nuestras artes populares, nuestro folclore, y por qué no también entender como, un contexto cultural, social, político, económico sobre el folclore en este país que nos atraviesa desde una primera infancia y que es una palabra que está súper presente porque el folclore tiene que ver con eso, con la actualidad también, arraigado a una memoria, pero la memoria pensada desde un lugar en el que no hay memoria si es que no está en el presente. La memoria siempre existe en el presente y en ese sentido el folclore es lo actual. Es claro. lo que nos ocurre hoy también como pueblo, todas nuestras prácticas, ¿no? Contame, a ver, digamos, ¿qué son las cuestiones que vos repensaría? Vos digo como secretario académico nada más y nada menos que del Departamento de Folclore de la UNA. ¿Qué cuestiones habría que no sé si, reformar o modificar? Creo que no, por eso es folclore, por eso es tradicional. Pero ¿cómo se repensaría el folclore en esta época, en esta era donde día a día, ¿no?, está esto avanzando tecnológicamente y muchas tradiciones se han perdido también, ¿no? Tal cual. Yo creo que en principio, como graduado de esta casa de estudios que pertenece a la Universidad Nacional de las Artes, pero además que el Departamento de Folclore tiene una historia, o sea, se creó en el año 46, en 1946, y ha tomado diferentes nombres hasta que, obtuvo el rango de departamento dentro de la universidad. Bien. Pero no sé si soy yo la persona que debe proponer cómo repensarnos, porque sin duda, ¿a qué nos remite la palabra folclore? Bueno, nos remite a la palabra pueblo, a la palabra identidad, a la palabra nación, a la palabra patria. El 22 de agosto se celebra en Argentina el Día Nacional del Folclore porque es el día del nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, un antropólogo que dio lugar quizás al primer paso del estudio de la ciencia del folclore en Argentina. Son los precursores de una época, pero también justo coincide con el Día Mundial del Folclore en función de cuando se creó el término, un término anglosajón además, el 22 de agosto de 1846. Exacto. En Inglaterra. Exacto. Sin embargo, creo que atendiendo a qué es lo que sucede hoy con nuestras identidades, nuestras diversidades en todo el territorio nacional y aún así en las regiones, creo que es importante hacer una lectura de lo histórico en principio para ver cómo repensarnos en esta actualidad, ¿no? Pensar en que en el momento en el que empieza a tener un lugar o un espacio en la academia el folclore durante finales de 1800 en nuestro país se estaba generando el Estado-Nación y sin duda, remitimos a Martín Fierro, remitimos a un montón de
cuestiones que han sido popularizadas, pero claro, que sin embargo pertenecen a un relato hegemónico. Pero yendo a la actualidad, que es lo que me preguntás y que me parece que es lo más interesante, yo no sé si ya nos preguntamos qué es folclore y qué no es folclore, sino que más bien nos preguntamos y pensamos y construimos y hacemos como artistas, como pensadoras, como pensadores, hacedores de la cultura, como trabajadores de la cultura popular en nuestros casos, es como pensamos nuestras prácticas cotidianas y las prácticas artísticas como resortes de acción política, cómo pensamos en lo colectivo. Digo, el folclore no es un sustantivo, ni siquiera es un adjetivo, son modos de existencia, son modos de vida que nos atraviesan, y justamente ahí me parece que es lo rico que tiene todo este territorio que es nuestra América, pero que particularmente este territorio que es Argentina, con toda su diversidad, todas estos tipos regionales, las formas regionales, las culturas regionales tan ricas que tenemos en nuestro país, nuestras danzas, nuestras músicas populares, nuestros artistas, artesanos, artesanas, artesanes a lo largo y ancho del país, pero en este sentido, por eso digo que pensar lo colectivo, pensar lo popular y pensarnos en este territorio, porque tenemos también inscrito en nuestros cuerpos y en nuestras producciones un territorio que se manifiesta constantemente. Digo, el folclore es parte de eso también, solamente parte de nuestra identidad, una identidad nacional que quizás no se adhiere a todas las formas de existencia, pero sí me parece que pensar en nuestras identidades regionales tan ricas y tan potentes, de tanta resistencia, de tanta lucha y de tanta construcción a lo largo y ancho de nuestro territorio, me parece que es un espacio en el que el folclore hace parte, digamos. El folclore es también son formas de vidas que elegimos y que decidimos. Me parece que la decisión de nuestros modos de existencia son importantes y además están atravesados por un montón de tradiciones que no sabemos muy bien de dónde vienen, otras sí, pero me parece que ahí se encuentra con lo popular, ¿no? Esa amalgama, esa síntesis que nos encuentra en nuestro caso, por ejemplo, en las diversas artes, porque cuando pensamos en folclore pensamos solamente en danzas y pensamos en danzas y en músicas, y el folclore es un campo mucho más amplio. Particularmente en nuestro departamento nosotros ofrecemos carreras que son no aranceladas, es universidad pública, tenemos las licenciaturas, las interpretaciones en danzas folclóricas y tango, tenemos la carrera de instrumentos criollos también, y tenemos una licenciatura en artes y pensamiento latinoamericano. Particularmente, bueno, son 6 carreras que se ofrecen de nivel universitario, público, no arancelado, y en donde recibimos año a año estudiantes de todo el país e incluso de nuestros países, hermanos limítrofes, y de otros países también, como Europa, Japón, o sea, el continente europeo y Japón, pero particularmente. Pero año a año recibimos una gran cantidad de estudiantes que traen consigo sus territorios, sus vivencias, y yo siempre que entro a una clase me parece que me voy siempre con mucha más enseñanza de mis estudiantes en función de todo lo rico que traen nuestros y nuestras estudiantes a este departamento, pero además de eso, pensar en que esté anclado este departamento en la Universidad Nacional de las Artes es jerarquizar de alguna u otra forma también nuestras prácticas que son tradición, pero que pensar en que las tradiciones también se van innovando, se van reconstruyendo, claro. En función de las situaciones cotidianas. Claro, porque... de hecho, por eso yo te preguntaba, Ricardo, digo, ¿cómo se va moldando al paso del tiempo, paso del tiempo en cuanto a la era, al cambio de era, lo acelerado que está todo, y obviamente no podemos ignorar a la tecnología, cómo se va amoldando, ¿no? Cómo debería irse amoldando. A mí me llama
muchísimo la atención. Digo, por ejemplo, la utilización del lenguaje inclusivo, que yo estoy absolutamente a favor, no lo uso, pero estoy a favor, ¿no? Digo, y quizás entrar con el lenguaje inclusivo en la tradición que significa el folclore, no sé, digo, imagino que no has tenido, o que debes tener algunas anécdotas al respecto, ¿no? Digo, porque sí, es parte del avance, justamente. Sí. Y particularmente el folclore no es un folclore esto, y ahora te contesto esto que así lo pensamos juntos. El folclore no es algo estático, es dinámico, y el folclore nos pertenece a todos, digamos, en función de que son nuestras formas de vida, regionales y demás. Claro. Entonces, naturalmente, eso se va a ir reformando en función de las formas sociales que adquirimos como sociedad también. Claro. Pero es dinámico, y en esa dinámica entran en tensión. Eso es lo más rico, me parece. Por eso creo que el folclore es lo político también. Sí, claro, todo es político. Todo es político. Todo político, y en ese sentido es súper rico. Yo particularmente escribo sobre la perspectiva de género en el folclore, y hay otros compañeros también. Ajá. Pero mira, algo que quizás vamos a remitir a una escritura de 1880, Juan Moreira. Sí. El Juan Moreira que todos los conocemos, que hay películas, que hay cuentos, que hay leyendas, que hay escritos, que hay novelas sobre Juan Moreira. Bueno, en el Juan Moreira hay una parte que quizás no se enseña o no se lee con atención, en donde dos personas con identidades, dos masculinidades se enfrentan y se besan por el encuentro, como dos amantes apasionados, dice, en función de la amistad. Bueno, imagínense eso en 1800, cómo debe haber sido tomado, y creo que hoy cómo está siendo tomado es enriquecedor, porque las diversidades, cualquiera sean las personas no binarias, hemos tenido también un territorio ganado, y estamos ganando territorios en función de nuestros derechos, y el folclore también, hemos tenido este año a dos hermanos que han ganado Cosquín, por ejemplo, en donde quizás hace 10 años no se podía pensar que dos varones, dos masculinidades bailen juntas, o dos feminidades. La perspectiva de género también en el folclore es una deconstrucción, y es una construcción constante, como en todos los campos. Pero bueno, el tango queer es todo un campo que se acciona, que se está dando, por lo menos en los lugares en donde se practica, y también las personas van construyendo sus lugares de resistencia, y encuentran en las danzas populares, en las músicas populares, en las artes escénicas, encuentran también esa retaguardia desde la cual construirse colectivamente, y acceder también a las artes como un derecho humano, pero también como un lugar de construcción política en definitiva, para construir a nuestros proyectos individuales. Claro. Y a proyectos colectivos, los proyectos colectivos que tenemos como sociedad y como comunidades, ¿no? Pero claro, esto es interesante, Pablo, respecto al lenguaje inclusivo y demás. Me parece que es una pequeña parte de lo que está pasando también en el folclore, en general también en la escritura. El folclore es una ciencia, como la antropología, como la sociología, que se vale de herramientas múltiples para generar investigaciones, pero que particularmente entramos en contradicciones y constantemente por esto mismo que te decía al principio. El folclore como palabra nos atraviesa, por lo menos en Argentina, desde nuestra primera infancia. ¿Quién no ha bailado una chacarera? ¿Quién no ha cantado en un acto escolar alguna música popular? ¿Quién no escucha la radio en su casa por las mañanas un sábado y hay un chamamé sonando y estás en Santa Cruz? O tenés un vals y estás en Catamarca escuchando la radio por la mañana. Toda esa noción, todas esas artes nos atraviesan, y todos esos territorios nos atraviesan, nos sensibilizan,
Y creo que ahí está la riqueza del folclore, porque particularmente el folclore es estudiarnos a nosotros mismos, claro, a nosotras, en función de eso y cómo se van dando los cambios. Claro. Mirá, estamos charlando y Gastón pone una imagen que, digo, por supuesto, el tango es tango, pero es parte de nuestro folclore también. Y seguramente es una milonga, yo no estoy escuchando la música, pero entender que la milonga, por ejemplo, fue inventada o creada para que dos hombres se galleen, ¿no? Se toreen entre sí, por decirlo de alguna manera, donde se medían fuerzas, inclusive, en el baile, en la milonga. Imagino que debe pasar lo mismo con el malambo, con algunas otras danzas en la República Argentina, tanta danza rica que tenemos dentro de la rama folclórica. Sí, creo que, bueno, el tango obviamente es parte del folclore también, sí, claro. Es algo que nosotros sostenemos, digo, es una práctica más dentro de nuestras danzas populares quizás, y es una de las más vigentes y que se ha ido transformando en los últimos 20 años también por la gran producción artística que hay. Pero sí, yo no sé si interesa tanto la génesis, creo que hoy no interesa tanto la génesis de nuestras danzas como tal. Sí es importante conocer, porque es importante también conocer nuestra historia, ¿no? Nuestra historia, no la liberal, sino la del revisionismo histórico, para poder pensarnos incluso como el pueblo que no es una unidad homogénea en Latinoamérica, sino como una unidad mayor de acción política. Me parece que en ese sentido, bueno, el tango, para no irme por las ramas, el tango ha tenido cambios importantísimos durante las últimas 2 décadas, y tiene que ver en función de también las nuevas orquestas, las orquestas cooperativas que tenemos en nuestro país, incluso muchas que no debemos conocer acá en Buenos Aires. Si yo estoy en Capital Federal ahora, no soy de Buenos Aires, soy de Río Negro, de un pueblo que se llama Sierra Grande, al sur de la provincia, y bueno, como muchas otras personas nos vinimos a Buenos Aires a estudiar, y bueno, tengo el honor hoy de ser el secretario académico del departamento donde estudié, pero en definitiva, en función de eso, el malambo que fue creado en un principio representado en la escena actual por varones o masculinidades, también tenemos un montón de compañeras y compañeros que hacen malambo, y hay un Festival Nacional del Malambo femenino ahora. Es un terreno ganadísimo también, ¿no? O sea, hay 2 festivales importantes, digamos, para el malambo. Laborde, que es uno histórico. Exacto, en enero, en Laborde. En enero, y el otro es el Festival Nacional también de Malambo femenino, claro. Que se hace en Laborde también, si no me equivoco. Sí, entonces, me parece que, bueno, ahí también la medición de fuerzas, decías vos. Yo creo que constantemente las personas estamos gestionando la medición de fuerzas, incluso en una charla entre amigos, amigas, hay necesariamente una medición de fuerzas. Me parece que es natural, digamos, en esta situación incluso también. Tal cual. Pero bueno, eso, me parece que el folclore es el presente, es la actualidad, es resistencia, es lucha, es hegemonía y es contrahegemonía también, pero también es sensibilidad, es mucha amorosidad. Es un espacio en la que muchos jóvenes y muchas jóvenes encontramos un lugar de pertenencia, un lugar de construcción y un lugar para hacer de este país en el que habitamos y que decidimos habitar un país con mayor acceso a los derechos, mayor acceso a la educación, mayor acceso a todos los ámbitos en los que necesitemos. Me parece que el folclore es una herramienta de transformación social. Ricardo, me tengo que ir ya, te agradezco mucho, una mirada absolutamente distinta, y está buenísimo por lo menos conocer desde otro punto nuestras tradiciones y cómo, yo insisto con esta palabra, avanzan y deben adaptarse a las nuevas modernidades. Si te parece, quedamos en contacto, en cualquier momento volvemos a charlar. Ricardo Cuyuliu es gracias. Secretario académico del Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes. Gracias, Ricardo, un abrazo enorme. Gracias.